Vamos a calcular los puntos críticos de una función. Tenemos la función f de x igual a x cuarta entre 4 menos x cúbica entre 3 menos 3x cuadrada más 7. Lo primero que haremos será calcular los puntos críticos. Para ello vamos a calcular la primera derivada de la función, la cual resulta ser x cúbica menos x cuadrada menos 6x. Los puntos críticos se obtienen igualando la primera derivada a 0. Si factorizamos, obtenemos que x cúbica menos x cuadrada menos 6x queda factorizado como x, que multiplica x cuadrada menos x menos 6. Ahora podemos factorizar la ecuación de segundo grado que tenemos dentro del paréntesis y resulta ser x menos 3 por x más 2. Igualando a 0 cada uno de estos términos, tenemos las raíces de esta ecuación de tercer grado, que resultan ser los puntos críticos. x1 es igual a menos 2, x2 igual a 0 y x3 igual a 3. Estos son entonces nuestros puntos críticos. El siguiente paso es encontrar cuáles de estos puntos críticos son máximos y mínimos. Para ello necesitamos calcular la segunda derivada, que en este caso resulta ser 3x cuadrada menos 2x menos 6. Una vez que tenemos la segunda derivada, evaluamos cada uno de los puntos críticos en esta función. Evaluando la segunda derivada en menos 2, obtenemos el valor de 10. 10 es mayor que 0 y la teoría dice que en este caso vamos a tener un mínimo en nuestra función. Si ahora evaluamos la segunda derivada en 0, esta resulta ser menos 6, que es menor que 0, y nuevamente la teoría nos ayuda a decidir que en este caso tenemos un máximo. Finalmente, para el punto x igual a 3, al evaluar la segunda derivada obtenemos el valor de 15. 15 es mayor que 0 y entonces nuevamente tenemos un mínimo en nuestra función. El siguiente caso es calcular los puntos de inflexión. Si cuando la segunda derivada resulta ser mayor que 0 obtenemos un mínimo y cuando resulta menor que 0 tenemos un máximo, bien nos podemos preguntar qué ocurrirá cuando la segunda derivada no es ni mayor que 0 ni menor que 0, sino igual a 0. En este caso tenemos un punto de inflexión. Igualando 3x cuadrada menos 2x menos 6 igual a 0 y resolviendo mediante la fórmula general obtenemos los puntos menos 1.12 y 1.74, los cuales resultan ser puntos de inflexión de nuestra función. Vamos a evaluar la función en los puntos que hemos calculado, en los puntos críticos. Vamos a evaluar la función en menos 2, f de menos 2 es 1.67. Quiere decir que el punto menos 2,1.67, ya lo dijimos, es un mínimo. Evaluamos la función en 0, eso es 7. Esto significa que el punto 0,7 es un máximo. Al evaluar la función en 3 nos queda menos 8.75, por lo tanto 3, menos 8.75 es un mínimo. Si evaluamos los puntos de inflexión, f de menos 1.12 nos queda 4.10 y ahí tenemos nuestro punto de inflexión en menos 1.12, 4.10. Finalmente, al evaluar en 1.75 obtenemos menos 1.93, por lo tanto el punto 1.75, menos 1.93 es un punto de inflexión. Con esta información ya en nuestras manos estamos listos para hacer nuestro gráfico de la función. Aquí está nuestro sistema coordenado y lo que vamos a hacer es graficar cada uno de los puntos que acabamos de calcular. Empecemos con el menos 2,1.67, ahora el 0,7, pasemos al 3, menos 8.75,
Luego los puntos de inflexión serían el menos 1.12, 4.10 y finalmente el 1.75, menos 1.93. Con esta información ya podemos hacer un boceto de nuestra gráfica, que es el siguiente. Sabemos dónde son máximos, dónde es mínimo, dónde están los puntos de inflexión de nuestra curva. Todavía podemos decir algo más sobre esta función. Vamos a calcular o a representar la concavidad de nuestro gráfico. A partir del gráfico creo que es evidente, con la información que ya tenemos, que los puntos de inflexión nos permiten conocer dónde cambia la concavidad de la curva. Ya sabemos que el primer punto de inflexión es menos 1.12 y el segundo 1.75. Esto significa que de menos infinito a menos 1.12 la gráfica es cóncava hacia arriba, de menos 1.12 a 1.79 es cóncava hacia abajo y finalmente de 1.79 hasta infinito es cóncava hacia arriba. En mis cursos presenciales este cálculo causa el siguiente comentario en algunos de mis alumnos. Dicen, pues todo esto está muy bien, pero ¿para qué hacerlo si finalmente ahorita con la tecnología podemos ir a un graficador, escribir nuestra función y que nos la grafique? ¿Para qué perder el tiempo haciendo todos estos cálculos innecesarios? La respuesta que yo doy es la siguiente. Yo debo de saber hacer y interpretar todo lo que haga mi calculadora o mi computadora. Aunque la computadora y la calculadora hagan cosas, si yo no sé de qué se está hablando, de nada me sirve tener esa información. Por ejemplo, si un experto en computación quiere hacer física nuclear, no le basta el que le permitan acceso a una supercomputadora con un superprograma para hacer física nuclear. Llegará a la conclusión que mientras no aprenda física nuclear, de nada le sirven sus conocimientos computacionales porque los conceptos que ahí aparecen no tienen ningún sentido para él. Algo más práctico sería un programa que haga estadística. Todas las grandes empresas tienen que hacer análisis de sus resultados y hay paquetes computacionales muy completos para hacer una estadística de todo lo que ocurre en una empresa. Pero ocurre lo mismo, si una persona tiene acceso a ese programa de estadística muy completo, pero no sabe nada de estadística, entonces tampoco le sirve de nada tener ese acceso porque no podrá interpretar los resultados que ahí se le muestran, ni sabrá llenar la información que le solicita el programa. En concreto, si nosotros estudiamos los puntos críticos de una función, es para saber cómo se comporta una función. Mientras yo no sepa para qué sirven las teclas de mi computadora o de mi calculadora en un programa concreto, es como si no las tuviera porque de nada me sirve saber que hay una tecla que hace X operación, pero yo no sé esa información, qué utilidad le puedo yo sacar. Espero haberlos convencido de que la tecnología en ningún momento me va a evitar el que yo tenga que aprender las cosas. Lo que ocurre es que una vez que yo la sé hacer, como es el caso ahorita de este gráfico, ya puedo yo recurrir a programas computacionales que me hagan todo esto y yo sabré interpretar los resultados que ahí se me presenten. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.